Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Hidalgo y les saludo con mucho gusto, agradeciendo que nos acompañe en esta nueva emisión de su programa Reto Judicial 2025, donde buscamos llevarle los detalles del proceso electoral judicial para que en esta ocasión conozca la forma cómo se asignaron los 91 cargos del Poder Judicial local luego del cómputo de votos depositados en las urnas el pasado 1 de junio. Y por ello saludo con mucho gusto a la doctora Paula Melgarejo Salgado, presidente de la Comisión de Organización del Instituto Electoral del Estado de México, para que nos ayude a entender este tema. Bienvenida. Muchísimas gracias, Claudia. Un placer estar con ustedes. De acuerdo con lo que establece la ley, la asignación de cargos en el Poder Judicial no es automática. No basta con tener el mayor número de votos, hay que revisar otras reglas que buscan, sobre todo, garantizar la paridad de género. Para entender el tema, iniciemos con la elección de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, donde la ley señala por primera vez que el cargo será rotatorio y un periodo de 8 años. Consejera, ¿cuántas personas se designaron para la presidencia? En este primer momento es una persona. Sin embargo, de acuerdo a la Constitución y a al Código Electoral, se nos encomendó al Instituto Electoral hacer una lista de quienes seguirían en 2, 4 y 6 años la presidencia, por supuesto cumpliendo con el principio de paridad. Entonces, la presidencia, aunque es unipersonal, ahora va a ser rotativa cada 2 años. Ajá. ¿Y cómo se hizo la asignación de estos cargos? ¿Cómo se logró definir quiénes estarían en cada 2 años? De acuerdo a las reglas, es que quien tenga el mayor número de votos, la persona hombre o mujer, se le asignaría la presidencia en estos primeros 2 años, con la particularidad de que no necesitaba ganar en su región. Del segundo, tercero y cuarto lugar, que estuvieran en la lista tanto de hombres como de mujeres, sí tenían que ganar en la región en donde estaban participando por alguna magistratura de acuerdo a la materia. ¿Qué sucedió aquí en los hechos? Tuvimos 3 mujeres postuladas a la presidencia y 10 hombres, pero de acuerdo a sus votaciones, si bien las 3 mujeres tuvieron mucha votación para la presidencia a nivel estatal, 2 de ellas en su región no lograron obtener una magistratura. Era un requisito. Era el requisito indispensable del segundo, tercero y cuarto lugar. Entonces, nosotras no podíamos incluirlas en la lista de los próximos 2 años, o de los últimos 8, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue, conservando esas 2 listas que manejamos de mujeres y de hombres, como fue un hombre el que obtuvo el mayor número de votos, se le puso en primer lugar estos 2 años. Después buscamos, porque tenemos que cumplir con la paridad y con la alternancia, entonces nos fuimos a revisar de las 3 mujeres a quien haya obtenido también el triunfo en su región, y encontramos a una mujer en Toluca, en la región de Toluca, que había obtenido una magistratura en materia familiar, entonces se colocó en el segundo lugar. Posteriormente, revisando el hombre, también obtuvo un buen número de votos y quedó también en una magistratura en la región Texcoco en materia penal. Y después nos encontramos en la disyuntiva de que no había más mujeres y entonces no podíamos cumplir con esos postulados de la paridad y la alternancia, porque tampoco nos correspondía a nosotras alterar ese orden que tenemos como mandato constitucional y colocar a un hombre. Entonces se decidió, y así se votó en el Consejo General, que solamente designáramos los primeros 2, 4 y 6 años y que le diéramos vista tanto al Poder Judicial como al Tribunal Electoral del Estado de México, haciéndoles notar esta situación. ¿Y qué va a pasar con ese lugar que está vacante? Estamos hablando por ahí que sería hasta el 2029 cuando estaría ese espacio libre. ¿Qué va a pasar? ¿Se puede tomar alguna determinación ahora o esperar hasta las siguientes elecciones? Pues ahí sí va a depender tanto del legislativo, por supuesto, que es quien emite la convocatoria, pero hay un artículo que también se reformó en la Constitución y se le da la atribución al nuevo órgano administrativo. Hemos hablado poco de este órgano administrativo que se va a crear también, quien tiene la atribución
de establecer las jurisdicciones, las competencias en donde se van a establecer los juzgadores, y tienen la posibilidad en su momento, y esto es nada más una idea al aire porque así lo tienen en el artículo, si mal no recuerdo, 94 de nuestra Constitución local, que pueden presentarle a propuestas al legislativo cuando hay vacantes. Entonces, si lo determinan así y en su momento es una opción. Otra opción es que la propia legislatura diga, vamos a hacer una elección en 6 años. Es muy aventurado ahorita dar, pero esas son las opciones que puede, que tenemos en la propia Constitución. ¿Y ley. qué pasará? Bueno, ya nos explica que tuvieron que haber ganado las regiones en las que estaban compitiendo. En el caso de la primera persona, no ganó la región donde compitió, que es el caso del magistrado Héctor Macedo. ¿Qué pasa con él? ¿Va a ocupar la presidencia, termina y ahí termina su función dentro del Poder Judicial, o podrá ser asignado a alguna sala, alguna otra tarea? Aquí también, y retomo otra vez, y creo que de aquí en adelante vamos a tener que empezar a hablar sobre este órgano de administración que se tiene también que crear a partir de que entre en sesiones la Cámara. Es que este órgano va a tener muchísimas atribuciones al respecto. Por eso es fundamental e indispensable que se reforme la ley orgánica del propio Poder Judicial. Y partimos de una premisa. Los magistrados, las magistradas, aunque ejerzan la presidencia, no dejan de ser magistradas o magistrados. Y de acuerdo a la propia ley, por esta ocasión, los transitorios dijeron van a durar 8 años, los subsecuentes van a durar 9. Entonces, aunque estés ejerciendo 2 años la presidencia, cuando termine tu presidencia, bueno, vas a tener que cumplir, asumir, depende también la materia y la región, en fin, pero eso ya le corresponderá el órgano de administración. Y en el caso de la magistrada Erika Isela, será la primera mujer, ¿verdad? Hay que destacar este punto, será la primera mujer que esté al frente de un poder judicial que pues toda su vida ha estado encabezada por hombres. Sí, efectivamente, el día que entregamos las constancias, pues así se resaltó que en 2 años, en el 27, será la primera mujer en presidir el Tribunal Superior de Justicia. Ajá, pues es un gran logro también para las mujeres abogadas que van a poder estar aspirando, y seguramente en la siguiente jornada pues podría haber más participantes y no solamente 3 como en esta ocasión, ¿no? Sí, yo creo que tuvimos algunos casos ahí, no recuerdo los nombres, pero tuvimos, por ejemplo, en las regiones, mujeres que tuvieron mucha votación. Ajá. Y podían haber, si ellas de voluntad propia se hubieran registrado también en la lista de presidencia, hubieran alcanzado incluso un lugar, ese 4º lugar, pero solo participaron en su región y ganaron en su región. Ajá, ¿no? Ahí sí es voluntario. Muy interesante. ¿Y los triunfos están ya firmes o todavía hay alguna etapa en la que se puedan revisar de acuerdo a si hay recursos o demás? Sí, no, a partir de que el Consejo General del IEM hicimos la declaración de validez de la elección y entregamos las constancias, empieza el periodo de impugnaciones, los juicios de inconformidad, que son los que se promueven contra los resultados de cualquier elección, y en esta no es la excepción. Entonces ahora corresponde a las personas que consideraron que tenían alguna causa, motivo, para que a la persona que se le haya asignado una magistratura o un juzgado no era lo adecuado para impugnarlo ante el Tribunal Electoral del Estado de México. ¿Cuándo y dónde tomarán protesta? Porque ya se les dio la constancia, pero todavía falta eso. Sí, va a ser hasta que entre en funciones otra vez la Cámara, que es el 5 de septiembre. Ajá. Entonces todavía tenemos un plazo de impugnación largo. Sí, estos son los criterios que se tomaron en cuenta para la asignación de la presidencia, pero todavía necesitamos conocer qué pasa con las personas que integrarán el Tribunal de Disciplina Judicial, las magistraturas y juzgados. Por eso, no le cambie, regresamos con los detalles después de este pequeño corte.
Ya estamos de vuelta y seguimos platicando con la consejera electoral Paula Melgarejo Salgado, quien nos está ayudando a entender la forma como se asignaron los cargos que se votaron en las urnas el pasado domingo 1 de junio para la renovación de parte del Poder Judicial. Ahora toca el turno de hablar sobre el Tribunal de Disciplina Judicial. Consejera, ¿cómo se integra el Tribunal de Disciplina Judicial? Bueno, este órgano nuevo tiene 5 integrantes. Y para esta ocasión, desde la convocatoria, incluso el diseño de las boletas, fueron 3 mujeres y 2 hombres, de acuerdo también a las máximas votaciones que hayan tenido. Y también aquí, no, como va a ser la primera ocasión y el objetivo que tiene es que sean cambios escalonados, bueno, también en los transitorios se nos dijeron de los 5, los 3 más votados van a durar 8 años y los otros 2 van a durar 5 años. Entonces, así es como en esta primera ocasión se integró por 3 mujeres y 2 hombres, las más votadas y los más votados. Y en este caso el primer cargo empezaba por mujer, ¿verdad? Así es. También por un tema de equidad. Así es, empezaba por mujer, hombre, mujer y así alternado, y al resultar con el mayor número de votos la mujer, pues le corresponderá también presidir ese órgano. Que es este caso, ¿no? Exactamente. ¿Y hubo dificultades para hacer esta asignación o fue muy natural? La verdad es que se dio naturalmente la votación, así, en orden tal cual lo presentamos el día y quedó en el acuerdo del Consejo General, fue de acuerdo a las votaciones que obtuvieron. ¿Y en este caso cuándo entran en funciones el tribunal? De igual forma, todos los órganos que estuvieron ahora en campaña y en competencia y que ya fueron asignados, el 5 de septiembre están tomando protesta y también, bueno, también están en un periodo de impugnación ahorita. Nos comentaba que la persona que tiene más votos ocupa la presidencia, en este caso es la mujer que tiene el mayor número de votos, pero ¿sería todo el plazo o también es rotatorio? También es rotativa por 2 años. Y ahí después, ¿quién sigue? El que siga quien haya tenido más votos, y en este caso pues también fue un hombre y después una mujer y después otra mujer. ¿Aquí también hay impugnaciones? Sí, todos los acuerdos, todas las determinaciones que se tomaron el pasado viernes son impugnables. Y ahí habrá que esperar también a que queden totalmente firmes, ¿no? Los Así cargos. es, quedan firmes, ya sea porque no se impugnen o porque los confirme el tribunal. En el caso de las magistraturas y de los juzgados, desde el inicio por ahí se emitió un acuerdo, bueno, se sabía perfectamente cuántas magistraturas, en qué región, para qué tipo, ya sea familiar, civil, penal, pero aparte ustedes por ahí sacaron un acuerdo para que se viera el orden en el cual iban, y casi en todo se empezaba por mujer, también para este tema de la equidad, ¿no? Efectivamente, cuando en una región se elegían más de 2, o sea, si eran 2, era un hombre y una mujer, pero si eran nones 3, 5, comenzábamos por mujer, mayoría 3 mujeres, 2 hombres o 2 mujeres y un hombre. Entonces, eso hizo que tuviéramos ya desde el diseño de las boletas y el resultado también fue muy, muy natural, que quedaran 14 hombres y 16 mujeres. Aquí tampoco fue automático por tener el mayor número de votos, no, o sea, eso fue importante, pero había que ver qué género correspondía en cada cargo. Sí, la ventaja que tuvimos aquí en el estado es que desde la boleta ya las pusimos. Por ejemplo, en la región de Toluca, que eran 13 cargos, que era el mayor número, teníamos 5 civiles, por ejemplo, y teníamos 3 recuadros del lado de mujer y 2 recuadros del lado de hombre. Entonces, no había manera en que se equivocaran y que pusieran menos mujeres. Entonces, por eso sí salió como muy natural y muy orgánico de acuerdo a las votaciones más altas. Ya con estos resultados y con las constancias que se entregaron, entonces finalmente nos comentaba un poquito, pero ¿cuántas mujeres asumen el cargo para magistraturas y juzgados? Porque sí se avanza mucho en este tema, ¿no? Muchísimo. En magistraturas tenemos 16 mujeres y 14 hombres, porque fueron 30 cargos. La gran sorpresa positiva, lo digo yo, es en el de jueces y juezas. Ahí teníamos 55 cargos en todo el estado. Pero teníamos la disyuntiva, operamos el mismo principio cuando había pares o había de 3 o más.
siempre con preeminencia mujer. Sin embargo, tuvimos 14 distritos en donde era un cargo nada más y nosotras no podíamos decidir, pues solo se va a votar por mujeres, sino que en la propia boleta y en los distritos en donde tocó, se puso un recuadro en medio porque la ciudadanía tenía que decidir si votaba por un hombre o por una mujer. Y muy bien la ciudadanía del Estado de México, que de esos 14 cargos únicos, 11 votaron por mujeres y 3 de hombres. Porque viéndolo de manera general, sé que hay que hacer estudios, bajar muy bien los números, pero las mujeres tuvieron muy buena votación en la mayoría de los cargos, ¿no? Muy buena votación. Tan es así que de los 55 cargos para jueces y juezas, 34 fueron para mujeres y 21 para hombres. Es decir, teníamos un protocolo en caso de que tuviéramos que equilibrar y un protocolo que afortunadamente no se tuvo que utilizar porque la ciudadanía se manifestó y votó por muchísimas mujeres. Y bueno, uno de los aspectos que iban ustedes a revisar, este tema de la 8 de 8 para ver si eran elegibles, si tenían algunos pendientes en lo que se refiere a manutención o temas de violencia. ¿Encontraron casos en los cuales tuvieran que hacer de lado a algunas candidaturas? No, y aquí qué bueno que nos lo preguntas porque desde que se emitieron las convocatorias, eso fue algo muy específico, cada poder y desde la convocatoria general que emitió la legislatura ya contemplaba que se presentara la carta bajo protesta de decir verdad que no te encontrabas en ninguno de esos supuestos que señala la 8 de 8 y tenían que presentar su certificado de no deudor alimentario, entre otros requisitos. Entonces, esa primera revisión, que era su obligación de los comités, lo realizaron y registraron a las personas. El segundo momento se presentó previo a que nosotros entregáramos las constancias. ¿Qué hicimos? También expedimos un procedimiento, en primer lugar, de verificar que efectivamente todos los expedientes de los candidatos y candidatas que nos había mandado el legislativo estuviera completo y tuviera estas documentaciones. Eso se cumplió a cabalidad, al 100%. Y además dimos a conocer este procedimiento de que si alguien conocía que lo denunciara. Y la verdad es que no tuvimos, hubo un solo caso, pero no estaba vinculado ni siquiera a temas que corresponderían revisar al instituto. Fueron hechos, se le previno a la persona para que nos diera más datos. Todavía se hizo un requerimiento a la Fiscalía y la Fiscalía nos dijo que no se encontraban dentro de estos supuestos. Entonces, solamente el único cargo vacante es el del cuarto lugar en la presidencia. ¿En los demás no hubo vacantes? No, se completó y los 91 cargos, incluida la primera presidencia, están cubiertos. En el caso de los gastos de campaña, afortunadamente no vimos esos derroches, pero de todas maneras hay que revisar, ¿no? Y lo hace el INE. Pero ¿les corre la información para que ustedes sepan o eso lo hacen ellos, aparte de ver si alguien rebasó el tope de gastos de campaña? Precisamente le corresponde al INE hacer esta revisión y al final emite un dictamen consolidado en donde dice cuánto se gastó, quién rebasó, puede imponer sanciones e incluso si hay tema de rebase de topes de gastos de campaña, es una causal que tiene que revisar el Tribunal Electoral. Entonces, ya es al tribunal al que le corresponde tener esa información. Con esta experiencia en esta parte de la asignación de cargos, ¿cree que sea necesario hacer algunos ajustes a la ley para que en ese aspecto específico se pueda tener una mejor asignación de cargos en los próximos procesos para que no haya por ahí ninguna duda? Pues como toda ley es perfectible, por supuesto, ahorita en ese lapso tenemos que comenzar a analizar. Yo lo he dicho, las boletas tendrían que sufrir modificaciones y no olvidemos que aquí en el Estado tuvimos menos del 20% de los cargos a elegir, así es que el 80% viene para la próxima. Entonces sí se tienen que hacer ajustes para que pues
la ciudadanía incluso se sienta más motivada a salir a votar. Consejera, ¿aquí terminó el trabajo del Instituto Electoral respecto a este proceso o qué sigue para el Instituto en esta parte? No, pues para empezar tenemos que nuestros órganos desconcentrados están en sus últimos informes finales, hacen sus bitácoras, tienen que enviarnos toda la documentación, todo el material electoral, tenemos que clasificarlo, resguardarlo bien. En su momento se tendrá que hacer la destrucción de todo lo sobrante en cuanto a documentación electoral, y también tenemos que estar muy atentos a los requerimientos que nos haga el tribunal. Sobre todo cuando hay medios de impugnación, el instituto se convierte en autoridad responsable y tiene que proveer de toda la documentación necesaria al tribunal para que puedan resolver. Ok, estamos en la parte final del programa. A manera de conclusión, ¿algo que quisiera agregar sobre esta etapa del proceso que llevó a cabo el Instituto Electoral? Pues que la verdad la historia en el Estado de México fue muy diferente a cómo se está llevando incluso en estos momentos a nivel federal, que si bien se tuvo un poquito menos del 13% de participación, no olvidemos que nuestro padrón es de más de 13 millones. Entonces ese 12% implicaron más de 1.600.000 más o menos de ciudadanas y ciudadanos mexicanos que fueron a votar, y que no es menor. Les agradezco a todos y cada uno de ellos que se tomaron el tiempo para ir a votar, y pues bueno, ahora la responsabilidad de las personas que fueron electas no es menor, y estoy segura, hay muchos perfiles que de verdad tienen mucha trayectoria jurisdiccional, entonces creo que en el Estado nos va a ir bien. Gracias, consejera. Cada proceso electoral tiene sus propias reglas y en este se buscó garantizar la paridad de género, con la llegada de mujeres a los principales cargos en un poder que toda su vida ha estado integrado por hombres en la mayoría de los espacios. Con esta elección se avanza en la equidad de género y no solo se beneficiará a las mujeres, sino también a los hombres que con menor número de votos alcanzaron diversos espacios. Pero será hasta el 2027 cuando se renueven todos los cargos que la paridad total será una realidad. Le agradezco que nos haya acompañado y le reitero la invitación para que el próximo martes a las 21:30 horas nos acompañe a una emisión más de Reto Judicial 2025 por Mexiquense Televisión. Hasta pronto.